Hola, buenos días. Soy la doctora Lucely Yáñez Gutiérrez de México. Muchas gracias al comité organizador por esta invitación. Hoy hablaremos de factores de riesgo cardiovascular en el contexto de un adulto que tiene cardiopatía congénita. No tengo conflicto de interés. Como verán, todas las asociaciones a las que pertenezco tienen un alto compromiso académico. Soy presidenta de la Asociación Médica del Hospital de Cardiología, soy secretaria de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, soy fellow de la Sociedad Interamericana, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde soy jefa de servicio servicio de cardiopatías congénitas y también soy profesor universitario. Hablar de cardiopatías congénitas es retomar el tema de que con los avances técnicos de cirugías, de cardiología intervencionista, farmacológicos, más del 85% de estos pacientes que nacen con cardiopatía congénita llegarán a la edad adulta. Obviamente, pues no llegan algunos llegan en buenas condiciones, no todos llegan en buenas condiciones. Lo que sí sabemos es que siempre hay un precio que tenemos que pagar. Tenemos nuevos desafíos. Estos niños que llegan a la edad adulta, pues ahora tienen enfermedades o pueden tener enfermedades adquiridas y sobre todo enfermedad cardiovascular como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las arritmias inherentes al procedimiento. Obviamente, estas condiciones afectan cada vez más a los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar los riesgos de enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes que tienen cardiopatía congénita. Conocer cuáles son los estudios de laboratorio o de imagen a los que podemos acceder para tener una detección temprana y sobre todo promover estrategias. En esta diapositiva vemos la historia de la cardiología pediátrica, los trabajos monumentales de la doctora Maud Abbott, de la doctora Helen Taussig, de la misma Jane Somerville, cuando empezó a ver que estos niños llegaban a la edad adulta y la creación de las clínicas de cardiopatías congénitas. De la mano de los cirujanos viene la cardiología intervencionista, balones, dispositivos, stents que se están utilizando. De tal manera que vean cómo en 1985, en 1990 y 95, prácticamente los niños con cardiopatía congénita se han mantenido en cifras estables, es decir, siguen siendo los mismos niños con cardiopatía congénita, pero veamos cómo los adultos cada vez vienen superando o vienen creciendo más. Estas gráficas así lo representan y en algunos países, por ejemplo, de economías muy avanzadas, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, ahora hay más adultos con cardiopatía congénita que niños. Esta es la expectativa, esta es la manera. Antes los niños probablemente llegaban a los 30, 40 años, ahora estamos llegando mucho más allá. Entonces, debemos de recordar que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en todos los niveles, en los adultos, en los hombres y sobre todo en las mujeres. Y que la aterosclerosis, que es un concepto que tenemos que conocer, inicia desde edades muy tempranas, porque hay trabajos maravillosos donde se han hecho biopsias de coronarias a fetos o a recién nacidos y ya empiezan a tener placa de ateroma. Evidentemente, este riesgo se va exacerbando o se va incrementando si vamos acumulando factores de riesgo. La prevención, por lo tanto, está dada a tres niveles. La primordial, es decir, antes de que haya una enfermedad cardiovascular, cuando ya existe una enfermedad cardiovascular, ahí le llamamos prevención primaria. Y cuando ya ha ocurrido una complicación por esta enfermedad cardiovascular, le llamamos prevención secundaria. 1 de cada 100 niños nace con algún tipo de cardiopatía congénita, 9 de cada 10 llegan a la edad adulta y evidentemente los países más desarrollados tienen mejores tasas de supervivencia. Hay factores que no están bien identificados, pero que tienen que ver con el estrés oxidativo, con la inflamación o con el famoso tema de la resistencia a la insulina. Esto no lo debemos olvidar porque esto se va presentando conforme vamos avanzando en la edad. De tal manera que los niños que tienen cardiopatía congénita sí tienen riesgo de adquirir enfermedades cardiovasculares. Las cardiopatías congénitas, cuando son reparadas, cuando están manipuladas esas arterias coronarias o cuando hay cicatrización o fibrosis, pueden condicionar mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Si a esto le agregamos que no estamos haciendo la rehabilitación o la prevención como debe de ser,
se agrega la obesidad, se agrega la diabetes y esto va haciendo una sumatoria. Obviamente, entre más edad alcanzan estos pacientes, pues mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y como ya lo mencionamos, hay cambios anatómicos y fisiológicos derivados de la cardiopatía congénita que predisponen a esto. Hay estudios a largo plazo donde dicen que sí, que los pacientes que tienen cardiopatía congénita sí tienen más riesgo de insuficiencia cardíaca, sí tienen más riesgo de arritmias a partir de los 30 años. Y esta es una cifra que nos debe de llamar la atención a los que estamos dedicados a las cardiopatías congénitas. Entre el 30 y el 50% de nuestros pacientes con cardiopatía congénita en la edad adulta van a desarrollar insuficiencia cardíaca o hipertensión, lo cual es algo muy llamativo y debe ser un llamado de alerta para que todos trabajemos. Obviamente sabemos que hay cardiopatías que tienen la hemodinámica alterada, los flujos sanguíneos pueden ser ineficientes, pueden degenerar más pronto, pueden alterar las paredes de la arteria o del miocardio y al mismo tiempo las técnicas quirúrgicas o la manipulación con catéteres, con stents o con algunos otros dispositivos evidentemente van a generar fibrosis y esto hace que se predisponga más a la inflamación y que a largo plazo pueda haber arritmias o insuficiencia cardíaca. De tal manera que las estadísticas globales nos dicen que la mitad de los niños, casi 50% de los niños que tienen cardiopatía congénita van a tener hipertensión arterial, que el 40% van a desarrollar insuficiencia cardíaca y que el 30% van a tener arritmias. Entonces tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Evidentemente, la mortalidad va muy de la mano con estas complicaciones. Por lo tanto, evaluar el riesgo y la detección precoz de estas anomalías o de estas probables complicaciones nos va a permitir detener, detectar y probablemente atender oportunamente a los pacientes. A veces se nos olvida que el paciente con cardiopatía congénita pues es un ser humano y entonces este ser humano va a tener un entorno familiar que lo acompaña. Si no incido en modificar el estilo de vida de esta familia que tiene un niño con cardiopatía congénita, si en esa familia ya existe la dislipidemia, ya existe la hipertensión, probablemente mi paciente tenga más predisposición a tenerlo. Si no modifico el estilo de vida y no promuevo el ejercicio y el impacto que esto tiene en la vida, en la salud cardiovascular, pues evidentemente no vamos a mejorar. Y además, como hemos dicho, estos pacientes tienen que tener un abordaje multidisciplinario. Existen avances en el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la hipertensión en el contexto de los pacientes con cardiopatía congénita. Hay terapias farmacológicas y mucho de lo que se hace en los adultos lo estamos replicando de una manera intuitiva en los niños con adecuada respuesta. Pero creo que el punto fundamental es hablar de la rehabilitación cardíaca. Nuestro niño que ha sido sometido a un procedimiento para reparar una cardiopatía congénita necesita un programa personalizado para mejorar su función cardíaca y mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, es fundamental la rehabilitación cardíaca en la edad pediátrica. Esto, además de mejorar la calidad de vida, tiene un impacto psicológico, porque sabemos que los pacientes o los niños que tienen cardiopatía congénita habitualmente crecen rodeados de médicos, de personal sanitario y que a lo mejor esto les ocasiona cierto estrés o cierta ansiedad, depresión. Y esto necesitamos manejarlo en forma integral y mejorar, obviamente, estas estrategias para garantizar una calidad de vida. Los avances tecnológicos que tenemos ya al alcance de la mano, podemos utilizarlos y aplicarlos en nuestros pacientes. Ahora todos tenemos acceso a un teléfono inteligente o a un reloj inteligente que me pueda detectar arritmias cardíacas, trastornos del sueño, por ejemplo, y que este monitoreo ambulatorio se comunique directamente con el médico. Y la inteligencia artificial nos va a permitir o nos está permitiendo ya ingresar como en una base de datos cuáles son los datos clínicos de mi paciente y tener escalas predictoras de arritmias o de enfermedad cardiovascular. Obviamente las nuevas terapias farmacológicas, y aquí tiene que ver mucho la genética, porque la genética nos va a permitir encontrar ese gen que está alterado para disminuir el número de cardiopatías congénitas, pero también este gen me va a permitir elegir el tratamiento farmacológico que va a realmente a beneficiar a nuestro paciente.
No olvidemos que sí existen diferencias en cuanto a la salud cardiovascular de los hombres y de las mujeres, porque hay un factor hormonal que tiene impacto en la salud cardiovascular. Por lo tanto, necesitamos conocer esta diferencia para poder individualizar y personalizar nuestro tratamiento y sobre todo hacer un enfoque específico. Evidentemente, el enfoque multidisciplinario donde está implicado el cardiólogo, pediatra, el cardiólogo pediatra, el cardiólogo clínico, el rehabilitador, el ecocardiografista, el técnico de laboratorio, el técnico de pruebas de neumología, nos va a permitir abordar a nuestros pacientes de una mejor manera. ¿Y cómo le hacemos para evaluar el riesgo o para hacer una detección precoz de estas cardiopatías o probables riesgos cardiovasculares? Bueno, la American Heart Association desde el 2019 emitió un semáforo, digamos, dijo, estos pacientes que tienen cardiopatía congénita, que están reparados o que son niños que han sobrevivido al cáncer o que han tenido Kawasaki, van a tener riesgo alto, riesgo moderado o van a estar en riesgo dependiendo de algunas características. ¿Cómo vamos a hacer para completar el protocolo? Bueno, en forma rutinaria, deberíamos de incluir en todos los niños el perfil de lípidos, la toma de perfil de lípidos. Obviamente, si en la historia familiar hay alguien que murió joven, a este paciente le tenemos que hacer mucho más hincapié en este monitoreo. Prohibirles los hábitos nocivos, explicarles más bien cuál es el beneficio y más bien cuáles serían las complicaciones derivadas del consumo de tabaco, mejorar las actividades físicas, monitorearles la presión arterial, monitorear el índice de masa corporal y sus niveles de glucosa. De tal manera que, por ejemplo, cuando decimos el riesgo alto, son aquellos chicos que tienen historia de hipercolesterolemia familiar. A ellos necesitamos tenerlos en el índice de masa corporal por debajo de la percentila 85. Aquellos niños con diabetes tipo 1, tipo 2, aquellos niños que tienen nefropatía, aquellos niños que tuvieron Kawasaki y que tienen aneurisma, y aquellos que tienen vasculopatía asociada al trasplante o que son sobrevivientes de trasplante de médula ósea. Ellos, por los fármacos que se usan inmunosupresores, tienen un perfil de lípidos alterado y están en riesgo alto. En riesgo moderado están aquellos pacientes con estenosis aórtica, que tuvieron cáncer, que tuvieron cortación, que ya son hipertensos. Y en un riesgo relativamente conservador podría ser aquellos niños que ya tienen obesidad, en los que hemos demostrado resistencia a la insulina, aquellos niños con cardiomiopatía, transposición de grandes arterias por la manipulación de las arterias coronarias. Entonces, algunas condiciones especiales, ya lo dijimos, 9 de cada 1000 niños nacen con cardiopatía, 90% van a llegar a la edad adulta, pero tienen aterosclerosis prematura, sobre todo aquellos que tienen obstrucciones izquierdas. Y no sabemos bien si aquellos que tienen cardiopatías cianóticas tienen alteraciones en el óxido nítrico y que esto los predisponga. De tal manera que cuando hablamos de anomalías coronarias, pues tenemos que hablar de las Alcapa, por ejemplo, de los reparados de transposición de grandes vasos. El Kawasaki, cuando tienen aneurisma, es de riesgo muy alto, sin olvidar otros factores de riesgo, como dijimos, la dislipidemia, los trastornos de la glucosa y la apnea del sueño. Cada vez el ser humano duerme menos y está sometido a estímulos visuales y auditivos con las pantallas electrónicas. El trasplante cardíaco no son muchos los niños que se trasplantan al año, pero sabemos que conforme va avanzando la edad o el tiempo del trasplante, tienen más probabilidades de desarrollar vasculopatía del injerto y esto es factor de riesgo cardiovascular. Y ya dijimos, la inmunosupresión modifica el metabolismo de los lípidos, por lo tanto puede generar más disfunción endotelial. A manera de ¿cuál sería el tratamiento general? Bueno, pues modificar el estilo de vida, llevar una dieta baja en sal, promover actividades físicas al menos 5 horas por semana, limitar a 2 horas de pantalla por día, evitar hábitos nocivos. Es vergonzoso que haya niños con obesidad porque la obesidad o un niño obeso va a ser un adulto obeso y entre más obesidad tengan, más riesgo cardiovascular tienen. Y evidentemente un niño obeso puede tener más riesgo de desarrollar hipertensión arterial y la hipertensión arterial se queda para toda la vida y entonces vemos las estadísticas mundiales donde dice, oye, 1 de cada 3 adultos son hipertensos y hay más envejecimiento cardiovascular, envejecimiento vascular, entonces más riesgo cardiovascular. La hipercolesterolemia también promueve el envejecimiento cardiovascular.
más o menos el riesgo se incrementa cada año. Y hablar de diabetes infantil, cada vez vemos niños que antes conocíamos como diabetes tipo 1 y ahora tipo 2, cada vez vemos niños con el fenotipo 2, es decir, con algo de resistencia a la insulina, y esto genera un problema serio de salud a futuro, porque estos niños van a desarrollar enfermedad cardiovascular, y es lamentable que estos niños, a pesar de saber que son diabéticos, no conocen sus cifras de presión arterial, no conocen sus cifras de colesterol y hacen menos ejercicio. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones relativas? Mantener el índice de masa corporal por debajo de la percentila 85, promover actividades físicas, limitar el uso de pantallas, la dieta que sea una dieta tipo DASH, que platicaremos en las siguientes charlas. A manera de cierre, bueno, nosotros como personal de salud curamos a veces, aliviamos a menudo, pero debemos consolar siempre, y el no compartir el conocimiento, o más bien el compartir el conocimiento, nos va a permitir retroalimentarnos y probablemente generar políticas de salud mundial que promuevan un estilo de vida sana. Muchas gracias. Nada más les quiero comentar que es lo que se espera. Estos niños con cardiopatía congénita van a mantenerse estables, va creciendo el número de adultos, y en esa franja roja tan delicada viene el adulto mayor, es decir, más de 60 años, que ha sobrevivido a la cardiopatía congénita y al que se le van a agregar todas las enfermedades adquiridas. Ya lo dijimos, cuáles son las que tienen más riesgo: aquellos donde se manipularon las arterias coronarias, o aquellos donde quedó un cortocircuito residual, o que han sufrido de alteraciones de enfermedad de Kawasaki. Entonces, a manera de conclusión, el riesgo cardiovascular es igual, mayor o menor en el paciente con cardiopatía congénita. Considerémoslo mayor por las reparaciones a las que se han sometido. Es fundamental la rehabilitación cardíaca. Una vez que nosotros intervenimos a un chico, pues hay que acompañarlo. Es fundamental la prevención cardiovascular. Uno como adulto, cuando es diabético, cuando es hipertenso, cuando es dislipidémico, tengo que voltear a ver a mi familia, y si no aprendo a cuidarme, mi familia ya tiene esos genes, probablemente no se va a cuidar, entonces hay que acompañarlos en esto. La detección temprana, el manejo especializado y evidentemente el enfoque multidisciplinario. Una muestra de cómo trabajamos nosotros: este es mi centro hospitalario en la Ciudad de México, el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, siglo XXI, y un equipo multidisciplinario donde confluyen cardiólogos, pediatras, cardiólogos clínicos, que estamos enfocados en atender al paciente con cardiopatía congénita. Y cierro la charla porque creo que es importante recordar: solos vamos más rápido, pero juntos, todo el equipo, vamos más lejos. Muchas gracias.